Hola, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del Glotomundo. En esta oportunidad vamos a realizar un homenaje a la filóloga, crítica, genetista textual Elida Lois. Y bueno, para profundizar y ahondar un poco en su vida y en su trabajo, me acompañan Daniel Link y Lucila Pagliai. Bueno, Daniel, voy a empezar por vos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, quiero empezar preguntándote, porque en uno de tus textos la denominaste como la última filóloga, ¿no? Bueno, ¿por qué esa descripción? Bueno, en principio, gracias, Florencia, por invitarme a participar del Glotomundo, que es uno de mis programas favoritos de la red. Y sobre todo a recordar a Elida, ¿no? Que es una investigadora que se merece no solamente nuestro respeto y nuestro cariño que lo tuvo en vida, sino eso, el recuerdo y la prolongación de, en algún sentido, lo que ella hacía. Yo dije la última filóloga, un poco, qué sé yo, son esas cosas que se dicen, pero creo que es cierto, ¿sabes? Porque Elida formaba parte de una generación, junto que yo, con Elvira, con Raúl Antelo, con tanta otra gente, que se formó en la filología, pero muchos de ellos cambiaron de, digamos, de posición o eligieron otro rótulo, la lingüística, la glotopolítica en el caso de Elvira, la teoría literaria en el caso de Raúl Antelo, y así sucesivamente. Lo que hace que, en algún sentido, en esas biografías uno vea la transformación misma de la disciplina, ¿no? La historia misma de lo que significaba una relación con los lenguajes y los textos pasa por esas transformaciones en las elecciones de los nombres para lo que cada quien decidió representar. Y en el caso de Elida eso no se dio, digamos, Elida nunca pasó. Está bien, ejerció la genética textual, pero como bien recordaba Lucila hace un rato, su propia definición de sí misma es ratón de biblioteca, rata de biblioteca, o podríamos decir archivista inclusive, ¿no? Es decir, su ámbito tenía que ver con eso y no le disgustaba, no necesitaba de una etiqueta. Por eso me parecía que pensarlo como la última filóloga significaba algo, no solamente respecto a lo que ella hacía, sino de la transformación de los estudios lingüísticos y literarios a lo largo del siglo XX. Sí. Bueno, yo coincido, es decir, no la última, no lo sé, pero de todos modos, bueno, yo trabajé con Élida desde la vuelta de la democracia, es decir, hace muchos años, ¿no? Y siempre trabajamos juntas, aunque éramos realmente complementarias, en el sentido que yo no tengo nada que ver con la filología dura, y Élida realmente yo la definiría como una gran filóloga que su gran interés era bucear en el lenguaje para encontrar intersticios, para ver cosas nuevas, pero eso, yo me la imagino dentro del lenguaje, que eso es lo que ella realmente le interesaba. Después, y además, eso es lo que ella quería, que la dejaran tranquila investigar, ¿no? Después se agregaba, digamos, una batería de textos que ella conocía, que leía, ¿no? De otro tipo de textos históricos, sociológicos, literarios, etc. Pero con los cuales ella fundamentaba de una manera verosímil o verdadera, como corresponde a cualquier crítica por otra parte, ¿no? Ella fundamentaba ese buceo en la lengua, es decir, eso es lo que ella realmente le interesaba y cómo ella trabajaba. Y ella trabajando, yo la definiría como alguien absolutamente riguroso, como la filóloga clásica, digamos, ¿no? La rata de biblioteca, como ella decía también en broma, absolutamente rigurosa y al mismo tiempo súper creativa. Es decir, de repente se encontraba algo que lo largaba y era una nueva línea de trabajo de repente, ¿no? Y yo diría también que era
muy aferrada a la doctrina, por así decir, Claro. y al mismo tiempo muy rupturista. Es decir, esa era más o menos lo que yo he visto de ella. Ahora, las líneas de trabajo que ella lanzaba, por ejemplo, el tema de la traducción, Sí. ¿no? Cuando se organizó la maestría en análisis del discurso, Elvira le encargó hacer el seminario de génesis textual y crítica genética. Entonces ella ahí, como siempre me enganchaba en algo, me dijo, no querés ocuparte, dar unas pequeñas clases, pues ya sabía que a mí no me gusta dar clases. Entonces, unas pequeñas clases sobre la traducción. Y me dijo la traducción como reformulación y reescritura, es decir, el planteo teórico de la traducción como reformulación y reescritura. Que se abrió una nueva línea que después yo seguí. Ella largaba ese tipo de líneas y después se desentendía, ¿no? Es decir, seguía trabajando en eso que yo digo que a ella le interesaba. Bueno, y lo que me parece muy importante es que bueno, ustedes saben que la revista Génesis del ITEM de París es como la Biblia, ¿no? Para las cuestiones de crítica genética y génesis de escritura. Y recién hará 10 años, como máximo, sacaron un número dedicado a la traducción porque se dieron cuenta que la traducción podía ser trabajada en el área de crítica genética, ¿no? Y Elida lo vio así cuando Roberto Bain empezó a traer ese tipo de teorías también en un seminario en la maestría. Claro, el seminario tradicional de Roberto de traducción. Claro, pero ¿no? que en ese momento, junto con Romano Suet, en Córdoba, eran los que introdujeron acá, en la academia, digamos, esos avances que se habían hecho en términos de traducción, de pasar de lo aplicativo de la enseñanza de la traducción a plantearse los problemas teóricos que subyacen en el acto y en la producción y en la difusión de la traducción, ¿no? Todo eso. Claro. Bueno, Daniel, te quiero preguntar de qué manera pensás que Elida Lois vinculaba estos sustratos ideológicos con los ambientes estilísticos en los textos. En uno de tus escritos un poco planteás este vínculo. Hermosa pregunta, pero sobre todo me obliga a sintetizar porque es un tema en el que estoy trabajando justamente ahora y por lo tanto tengo más dudas que certezas al respecto y sobre todo dudas que ocupan páginas y páginas. Yo creo que una cosa que hacía Elida era precisamente trabajar en la perspectiva de la genética textual, en la perspectiva de la crítica de texto, en la perspectiva del establecimiento de texto. Ella, bueno, obviamente todo el mundo lo sabe, pero hay que recordarlo, estableció el texto de Martín Fierro, que hizo una edición crítica de Martín Fierro, que es el texto para nosotras. Ella no se limitaba a eso, sino que yo creo que ella tenía como una idea, por supuesto muy Foucaultiana al mismo tiempo, de las formaciones discursivas, ¿no? Es decir, los textos surgen en el contexto de formaciones discursivas e interactúan con esas formaciones discursivas. Bien, en términos de lo que significa desde el punto de vista de la formación de un texto literario, uno podría llamar a eso ambientes estilísticos. Entonces, lo que importa ahí no es el texto verdadero, sino la variación. Es decir, poder leer la variación como rastro de una divergencia, de un conflicto ideológico, como rastro inclusive de un esfuerzo ideológico, ¿no? Muchas veces la lectura puede localizar errores y decir esto hay que corregirlo. No, el error tiene un sentido ideológico, hay que saber leerlo en el contexto de un ambiente ideológico. ¿Por qué se dice esto y no aquello? ¿Por qué se hace esta elección y no aquella otra? No para decir que una es mejor que la otra, sino para ver que esas eran elecciones posibles en un momento histórico determinado, en el momento en que el texto nace, ¿no? En el momento en que el texto se va formando. Me parece que esa sensibilidad a la variación, esa sensibilidad a la diferencia, afecta no solamente,
digamos, a la dimensión textual, sino también a la dimensión lingüística, ¿no? Es obviamente un problema de la dialectología, es obviamente un problema de la gramática histórica, disciplinas a las que necesariamente hay que recurrir si uno quiere, bueno, pensar un texto como el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? O, bueno, Elida era una extraordinaria historiadora de la lengua, además de filóloga, además de genetista, además de hacer crítica textual. Eso es un poco, esa multiplicidad de habilidades o de disposición me parece que es lo que constituye a una filóloga íntegra, ¿no? Que puede moverse de un lado al otro. Entonces me parece que ella era capaz de captar efectivamente el valor ideológico que tenía una variante en un texto determinado. ¿Qué sentido tenía eso? Y como bien señalaba Lucila, eso también funciona hacia adelante. No solamente tiene que ver con los momentos de la elección en los borradores, sino también con las variantes que se producen en las distintas ediciones posteriores. ¿Por qué se equivoca un copista, digamos, en la Edad Media, o por qué se equivoca un imprentero en el siglo XX? ¿Por qué cambia algo? No es porque sea sencillamente bruto o porque estuviera distraído. Es porque obviamente hay algo que ahí hace ruido. Y hay que detenerse en eso, hay que tener sensibilidad para eso, pero sobre todo hay que ser capaz de desplegar todo lo que significa una formación discursiva entera y un ambiente estilístico entero, ¿no? Para ver que efectivamente hasta la traducción supone un ejercicio de reescritura y un ejercicio de opciones, ¿no? Dentro de una lengua. Por ejemplo, en general se supone que cada 10 años hay que cambiar las traducciones de los clásicos porque la lengua cambió tanto que se vuelve medio imposible leer una traducción vetusta, ¿no? Por más que esa traducción haya sido estupenda en el momento en que se hizo. Era una elección en un corte determinado, en un ambiente determinado, en una formación determinada. Entonces me parece que esas minucias, diríamos, pero sobre todo esos detalles, ¿no? Que requieren de una paciencia infinita, pero para mí, sobre todo, más que de la paciencia, una sensibilidad muy grande, de un oído particular, ¿no? Elida creo que tenía esas características. Y aparte era divertida. ¿Quieres decir algo? Tal cual. No, sí, es así. Es así. Pero además, a mí me parece interesante cuáles son sus elecciones para trabajar, ¿no? Sus grandes producciones, porque por supuesto ha escrito millones de artículos, pero digamos, su trabajo en el Martín Fierro, en Don Segunda Sombra, y después cuando nos hicimos cargo del Archivo Alberdi, ¿no? Sí. Que yo soy de las que pienso que si uno pudiera, digamos, registrar todas las casualidades, ¿no? Del mundo, ¿verdad? Eso sería Dios, digamos, ¿no? Porque realmente ha sido toda una suma de casualidades en el fondo, ¿no? El que nos hicimos cargo del Archivo Alberdi, por ejemplo. Vos fuiste coautora de ese epistolario, ¿no? Claro, no, en realidad, si querés te cuento la historia, cómo fue. Sí. En realidad el epistolario fui yo la que me encargué, por lo que voy a contar. Cuando apareció la posibilidad de hacernos cargo del Archivo Alberdi, digo hacernos cargo porque en realidad fue vía que Carlos Ruta, que era el rector, el decano en ese momento de Humanidades de UNSAM, por una casualidad me habló de esto y me dijo si quería. Le dije, no, mira, yo estoy ocupada en otra cosa y además tengo la persona, es decir, porque yo no. Y ahí le presenté a Elida y ahí empezamos con el tema del archivo. Bueno, y yo me acoplé, obvio, porque siempre Elida me llevaba, digamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando fuimos a Los Talas, que es esa estancia donde está el archivo, que es privado, sí, es de la familia Furt, también tiene toda una historia compleja, miramos eso y empezamos a repartirnos y pensábamos trabajar más o menos juntas también. Pero yo encontré las cartas de la Guerra del Paraguay de Benítez, que era el representante de López en París, las cartas Alberdi. Y resulta que esas cartas de Alberdi, en vez de estar en el archivo Benítez, o sea, la correspondencia con Benítez, estaban en el Archivo General de la Nación.
por una cosa que no lo voy a contar ahora, pero que es digna de una novela policial con enigmas sin resolver, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo que dice Daniel. Todo el tema de las fue una tensión política lo que hizo que se robaran las cartas, que Claro. en esa época, además porque todo el lío con la guerra del Paraguay, bueno, en fin. Entonces hay todo, las vendían, es decir, todo una cosa realmente siniestra con respecto al manejo, por ejemplo, de los archivos personales, ¿no? Para ser usados políticamente, después Claro. en contra. Bueno. Entonces yo decidí trabajar en eso y Élida empezó a mirar los manuscritos que había y se encontró con El crimen de la guerra y con Peregrinación del Luz del Día. Entonces ahí ella dijo, yo voy a hacer una edición crítico-genética. Y le dije, yo me voy a ocupar de estas cartas, por ahora. Resulta que cuando estábamos en eso, aparecieron de la Academia Paraguaya de la Historia, Liliana Breso, que es una investigadora muy interesante, historiadora de Rosario, que es miembro de la academia y apareció con un historiador paraguayo, que es Escabone Yegros, que también es bueno. Vinieron y resulta que dijeron, encontramos las cartas de Alberdi, el resto tiradas en la Biblioteca Nacional del Paraguay. Y queremos hacer un epistolario. Entonces ahí tuvimos que empezar a trabajar juntos. Y yo me hice cargo de los epistolarios y Élida de las ediciones crítico-genéticas. Que de todos modos, insisto, yo hubiera tenido que aprender mucho para ayudarla a Élida, ¿no? Élida es la que manejaba eso. En cambio, a mí el tema de los epistolarios y los archivos fue realmente el archivo Alberdi, un deslumbramiento con respecto, a mí me interesa mucho la política, entonces con respecto a esos manejos, ¿no? Y cómo Alberdi usó en el fondo las cartas, estuvo 40 años seguidas fuera del país Alberdi. Entonces usó las cartas como un instrumento privilegiado de intervención en el escenario distante. Entonces todo eso resultó muy, muy interesante como trabajo futuro, también no solo la edición del epistolario, que eran más de 800 cartas, ¿no? Y la letra de Alberdi es jeroglífica. Claro. Bueno, así fue el tema del epistolario. Ahora, vuelvo a insistir, cuando hicimos la nota filológica, que si uno la lee, hay partes que son de descripción filológica y otras más de sociocrítica o qué sé yo, lineamientos. Bueno, todo eso lo hizo Élida, la parte filológica, realmente, porque es de una precisión, ¿no? Todo eso. Incluso las notas siempre las discutimos con Élida. Más que las discutimos, las leímos juntas y, es decir, yo dependí siempre de la palabra final de Élida en todo lo que fuera de línea filológica dura, ¿no? Claro. Bueno, Daniel, te quiero preguntar por tus investigaciones más recientes, ¿no? ¿Cómo conciben la filología como una disciplina de la vida, decís vos, ¿no? Y de alguna manera este trabajo desde el anarchivismo, como en algún momento lo denominaste, ¿no? Y quería preguntarte si es posible pensar, ¿no?, que esta práctica tuya, filológica, dialoga un poco con los aportes de Élida y, bueno, en qué sentidos. Mira, voy a retomar algo que... Sí. Las vueltas de la vida, como decía recién Lucila, que te van llevando acá para allá, uno es como una especie de pelota en una mesa de billar y de pronto aparecen lugares que no había sospechado. Hace unos años, 5 o 6 años, no, a ver la pandemia, siempre la pandemia, viste que cambia la temporalidad. Sí, realmente. Sí. 8 años, digamos, 10 años, ponele. Es como un periodo que no existió, Claro, ¿no? aparte te cambia la duración de la memoria, es como rarísimo lo que pasa. Sí, pero ponele, tal hace cual, 10 sí. años nos pidieron le pidieron a la directora del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, a Marcea Pucio, la formación de una cátedra especializada en la obra de Pedro Enríquez Ureña. La embajada de Dominicana pidió esa cátedra. Y Omar, como sabía que yo estaba trabajando con la obra de
de Enrique Sureña me lo ofreció. Bueno, hicimos un proyecto, el proyecto funcionó bien, fue aceptado por el Consejo, empezamos a trabajar en esa cátedra. Entonces yo empecé a releer los grandes textos de la filología americana que no habían formado parte de mi formación, porque como yo te decía antes, hubo una generación que sí se formó en eso y después se dedicó, bueno, a la ciencia. Yo fui educado en la ciencia del texto, la ciencia del lenguaje, la ciencia de lo que se te ocurriera, ¿no? El estructuralismo, bla, 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 bla. Sí. Con lo cual de los filólogos nos reíamos, los filólogos eran unos viejos que sobrevivieron y nada más que eso. Cuando yo me pongo a leer los textos clásicos de la filología de los años 20, de los años 10, digamos, del centenario y después la formación del Instituto de Filología, etc., encuentro lo mismo que uno podía leer en el postestructuralismo francés. Exactamente. Entonces ahí eso me obliga a volver esa tradición, a releer los textos de manera muy urgente, pues diciendo, ¿cómo es posible que a mí no me dieran a leer, qué sé yo, ponerle los 6 ensayos de Enrique Sureña, o que no me hubieran dado a leer las intervenciones de María Rosa Lida en contra de Curtius, ¿no? Que son unas intervenciones extraordinarias, porque objetan el método mismo de Curtius. O sea, yo creo que Curtius, que es el autor ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo, a mí me vas a preguntar un nombre. Bueno, no sé, el gran libro de Curtius, que es un ejemplo de un monumento del comparatismo. María Rosa Lida lo destruye en 40 páginas, en un artículo extraordinario. Digamos, pero aparte con gran nivel teórico, lo hace, o sea, justificando lo que dice, bueno, qué sé yo, obviamente es un libro que normaliza lo que es la tradición occidental, es un libro que interviene decisivamente en términos de tachar y negar ciertas experiencias, como las experiencias árabes judías y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la tradición hispánica y, por cierto, también americana. No hay nada digamos, digamos, de la herencia que todo eso tuvo en las literaturas novomundanas. Entonces, relacionando todo eso desde una perspectiva, como yo digo, después de una noche de intoxicación teórica francesa, uno vuelve a su casa, ¿no? Y recupera un poco la conciencia de todo lo perdido. O sea, que es la comida de la madre, la cama calentita, en fin, eso. Está bien salir de joda por la noche, pero también hay que volver un poco y ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Yo siempre uso para eso el cuarteto de Ulises Bueno, ¿no? Para enseñarles a los chicos, ¿no? la relación entre la noche parisina y el trabajo cotidiano que uno tiene que seguir haciendo. Entonces ahí dije, bueno, pero ¿cómo enfrentar? O sea, ¿se puede recuperar la filología como tal? Y no, es medio, digo, ya fue aplastada por las teorías, ¿no? Ya fue aplastada por la polémica entre Roland Barthes y Picard, fue aplastada por el abandono, por la prohibición, por la censura del nombre mismo. No hay estudios filológicos en ninguna universidad, digamos, por lo menos aquí en Europa sí, porque tiene esa tradición de organizar los estudios según el área idiomática, entonces tiene, qué sé yo, filología italiana, filología hispánica y qué sé yo qué. Pero aquí no existe eso. Entonces dijimos, bueno, pensemos, y había textos que ya estaban hablando de eso, bueno, del retorno de la filología, y, ¿no? Un célebre texto de Said a propósito de eso. Encontrábamos que el propio Foucault había traducido a Spitzer, por ejemplo, lo cual algo tiene que querer decir, ¿no? O sea, Foucault no era traductor profesional. Si tradujo a Spitzer es porque encontraba algo en Spitzer que le servía a él y creo que tiene que ver con esto de crear un ambiente, de pensar un ambiente estilístico completo y de pensar, por lo tanto, ¿cómo decirlo? Una expresividad total. Una época tiene una expresividad total que funciona a partir de un ambiente estilístico. Los autores van participando de eso de un modo o de otro. El modernismo, ¿no? Para nosotros el modernismo es el ambiente estilístico que define América, independientemente de las opciones que cada poeta o cada escritor o cada intelectual realice. El caso, bueno, Martí es una cosa, Darío es otra, sin embargo, los reconocemos a ambos dentro de ese ambiente estilístico. Pero te decía, ¿cómo recuperar la filología como tal? El retorno de la filología. Encontramos que había gente que ya estaba hablando de posfilología, ¿no? Es decir, una filología ya decolonial, una filología postestructuralista, una filología posmoderna, en algún sentido. Es decir, que abandone las certezas y que más bien
ponga su acento en todas las interrogaciones que uno debe hacerse, como te decía antes, a propósito de la variación, de la diferencia. Sí. Poner la diferencia en el centro de las preocupaciones. Me pareció que esa era una perspectiva súper interesante. ¿Por qué? Porque tanto en eso como en los textos franceses que nosotros leíamos con fervor, cuando éramos un poco más jóvenes, el eco de lo que está detrás es Nietzsche. Entonces, los grandes filólogos americanos, que por supuesto tienen su propia tradición, a la cual podemos referirnos, pero no lo voy a hacer ahora, habían leído muy bien a Nietzsche. Es decir, si uno ve los ejercicios muy juveniles de Pedro Enrique Sureña, él reconstruyó una tragedia clásica, es decir, influido un poco por esta idea nietzscheana de lo griego, el helenismo, etc., él reconstruyó una tragedia clásica, con lo cual lo que vemos ahí es una lectura que hace de Nietzsche uno de esos fundamentos no solamente teóricos, sino también éticos, ¿no? Ujú. Entonces, mientras los estudios, a lo mejor en Europa, funcionaban los estudios filológicos funcionaban en una dirección que era contraria a Nietzsche, porque como bien sabemos, Nietzsche como filólogo fue impugnado por sus contemporáneos. Le dijeron, usted dice otra cosa, para esto no sirve. Sin embargo, hay otra filología, la filología de la vida, como bien decís, que resurge a partir precisamente de la necesidad de replantearse qué cosa es la filología. Otmarete, obviamente, retoma esta perspectiva y produce en el 2000 y pico un manifiesto como la filología como ciencia de la vida. Es decir, frente al abandono de los estudios humanísticos en favor de los estudios de ciencia dura o estudios técnicos, que es una cosa que viene sucediendo hace ya varias décadas y que nosotros experimentamos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Es decir, la falta de presupuestos, el de financiamiento, pero sobre todo la pérdida del interés en relación con el trabajo que suponen los trabajos en las humanidades. Frente a eso, Otmarete dice, bueno, pero es que la filología es una ciencia de la vida. Esto significa, no podemos abandonar la definición de lo viviente a técnicos, a médicos, laboratoristas o abogados. En relación con qué cosa es la vida, las humanidades tienen mucho que decir. Han tenido mucho que decir y por lo tanto hay mucho que leer en esa tradición. Entonces, lo que uno dice, bueno, y ahí Elida me parece que, digo, no de manera consciente ni de manera, Claro. ¿no? Yo no puedo decir, Elida nos dijo hagan esto, pero uno escuchaba en sus trabajos algo como esto. El trabajo con los textos es un trabajo que considera lo que en el texto vive todavía, no lo que está muerto en el texto. Eso es letra muerta. Sino y por eso lo que interesa ahí son las pequeñas piedras, los disturbios, ¿no? Aquello que de pronto te llama la atención porque efectivamente no debería estar y está. Eso es algo vivo en el texto, algo que todavía no ha muerto y por lo tanto es lo que necesita de la mayor atención y delicadeza. Entonces, en mi perspectiva, lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con eso, de pensar una disciplina, la filología, la posfilología, como la llamamos, como una disciplina decolonial, es decir, que básicamente adopta la perspectiva de la descolonización y por lo tanto de la preocupación por la multiplicidad de puntos de vista y sobre todo los puntos de vista de los subalternos. En segundo término es posmoderna y en tercer término es, bueno, postestructural en el sentido de cualquierismo metodológico. Cualquier cosa puede servir siempre que uno defina el método, ¿no?, que necesita para una operación determinada. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida. Lo que está en juego es lo que en el texto vive todavía, que puede ser una conciencia, ¿no? La conciencia de Alberdi puede estar en sus cartas, la conciencia de Alberdi puede estar en sus textos. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo trabajar eso con indiferencia, o con rapidez o con ligereza, ¿no? Un poco esa es la idea. Yo creo que los grandes filólogos lo sabían, los grandes editores de textos lo sabían, podían no expresarlo de este modo, le debemos a Otmarete esa definición tan, bueno, en última instancia atractiva, ¿no?, y tan pegadiza. Pero se trata un poco de eso, ¿no?, de ser cuidadosos porque lo que hacemos no es, primero, no es tonto, no es estúpido, y tiene un valor esencial en términos de definir no solamente qué cosa es un ser vivo, sino qué cosa es una comunidad, por ejemplo. Porque si hablamos de vida, hablamos de comunidad. La vida es comunitaria. Entonces, uno tiene que investigar la tradición filológica propia y ajena, en todo caso, la tradición de la filología que se hizo para descubrir esos puntos en los cuales se estaba hablando de eso, ¿no?
Y hay, bueno, momentos, insisto, en la filología latinoamericana, momentos gloriosos, uno dice, pero no puedo entenderlo a esto. Eh, bueno, después sigo porque si no... No, por favor, Te vas a interesantísimo, dormir. Sí. además. Te vas a dormir. Por Dios, bueno. Bueno, Lucila, quiero sí. No, preguntar... yo quería Sí, decir que yo resumiría, sí, ¿no? Cosas que dijo Daniel, que en realidad con todo el trabajo de los archivos y filológicos, que a mí me puede, por ejemplo, toda la parte heurística me parece un desierto terrible, pero que hay que atravesar, indispensable para llegar al oasis de la hermenéutica, ¿no? Sí. Bueno, entonces realmente es la posibilidad de construir memoria. Es decir, a mí me parece importante eso, ¿no? Esa memoria latinoamericana o iberoamericana, que dé espacio a todos en el fondo y que muestre las contradicciones en el corazón, en realidad, que es el lenguaje realmente, ¿no? Y la otra cosa ya personal es que es tanto la vida que, por ejemplo, después de los epistolarios que yo trabajé de Alberdi y tuve que transcribir y toda esa historia, es como si fuera un pariente ya. Es decir, ¿no? Eso es también, cómo está vivo. Y Sí. uno lo tiene que hacer vivir, no quedarse solamente con esta charla diciendo, ¿no? Claro. Que Alberdi es mi pariente, que no Totalmente. lo es. Sino eso, ¿no? Que en el fondo es algo vivo realmente, ¿cierto? Bueno. Sí. No, te iba a preguntar justamente por el lugar que ocupa la crítica genética en la actualidad y bueno, más allá también de la literatura, sabemos y conocemos este vínculo, pero bueno, más allá de lo literario, si pensás que este método de Élida Lois también podría pensarse en este sentido en la actualidad. Sí, realmente. Además, Élida fue muy valorada en el exterior, por ejemplo, es decir, en Francia, en Brasil, que hay una en San Pablo sobre Sí. todo, y también en Raúl Antelo, en Santa Catarina, ¿no? ¿Cómo se dice? Catarina. O Desterro. Mira, yo que tengo una hija brasileña y viví no sé cuántos años y hablo bien portugués, ya no me acuerdo. Santa Catarina. ¿sí? Santa Catarina. Bueno, listo, volvamos. Entonces, ahí además hubo otras líneas de trabajo. Justamente en San Pablo abrieron otras líneas y con otras improntas, ¿no? La psicoanalítica, qué sé yo, bueno, también el tema de leer la arquitectura, de distintos, ¿no? Desde la música, se ha abierto muchísimo. Y Élida fue siempre tomada en esos ámbitos, en los ámbitos significativos de trabajo y con equipos realmente sólidos de trabajo en crítica genética y publicaciones muy sólidas, fue tomada como un modelo teórico, es decir, no es que ella insisto, ella trabajaba en lo que a ella le interesaba y lo demás lo veía, lo conocía, pero lo desestimaba después para su trabajo, en el sentido, ¿no? Claro. Pero ella siempre ha sido como un basamento teórico, digamos, ¿no? Sus trabajos. Es decir, para todos estos equipos en otros lados, ¿no? Acá ella también, por supuesto, pero digamos que tuvo la competencia de Barrenechea durante mucho tiempo. Es decir, fue la discípula, pero era la discípula. Barrenechea era, por supuesto, la reina Sol con respecto a eso, que además fue la que introdujo prácticamente en paralelo con el ITEM, es decir, donde inventaron la crítica genética, en paralelo ella con el famoso cuaderno de bitácora de Cortázar, de Rayuela, introdujo la crítica genética en la Argentina, la propuso en realidad, ¿no? Claro. Y Élida lo tomó enseguida y su tesis de doctorado, que demoró muchos años en hacerla con Anita por el tema de que era
precisamente la edición crítica del Martín Fierro, crítico-genética del Martín Fierro. Y ahí había también, digamos, tensiones en cómo seguir el trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Claro. Y pensando también en la actualidad, ¿qué aportes y también qué dificultades surgen en el trabajo con los archivos digitales, por ejemplo? Bueno, acá el doctor es el que tiene A que los hablar. dos, a los dos. ¿No? Yo voy a decir solo una cosa, porque no me puedo callar, ¿se dan cuenta? ¿Cómo no voy a tener opinión? Bueno, entonces, a mí me parece fantástico toda la novedad, la digitalización, los archivos digitales. No le tengo miedo a la tecnología nueva. Creo que hay algo muy importante y que tenemos que defender y que puede ser un bastión, que es que en realidad la gran innovación tecnológica que hay ahora es una tecnología de la palabra, es decir, entonces ahí, es decir, las tecnologías de la palabra provocan una revolución particular, digamos, ¿no? Que básicamente democratizan el acceso a lo largo desde el alfabeto hasta la imprenta, pasando precisamente por las actuales tecnologías sociodigitales, ¿no? Y el gran cuco que hay, el lobo feroz de la inteligencia artificial, con que nos entretienen, digamos, ¿viste? Además con discusiones desinformadas y todo eso, ¿no? Pero creo que esa democratización y esa apertura a entregar el poder de la palabra supuestamente a una mayoría anónima siempre generó choques, es decir, siempre hubo, y siempre el poder, ¿no? El poder político y el poder fáctico siempre terminó manejando eso, es decir, ¿no? Entonces, manejando, es decir, controlando, aprovechando, etcétera, y también beneficiando, ¿no? Como en el caso de la alfabetización, por ejemplo, en su momento, ¿no? Pero por eso yo en principio creo que va a generar problemas, sin duda, todos los archivos digitales, como lo generan también las redes, es decir, ¿no? Ese acceso también hace que el uso pueda ser también complicado, digamos, ¿no? Y no controlado. Pero al mismo tiempo, no sé, eso, por eso digo, tiene acá la palabra el doctor, Daniel, que es el que trabaja eso y hace años y con la universidad. No, yo coincido totalmente con lo que dice Lucila, me parece. Digo, obviamente, una vez más hay que recordar ¿cómo se dice? El moto gramsciano, ¿no? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Uno cree que las cosas siempre son para bien, pero después vienen, ¿no? Los malvados de siempre y uno se da cuenta que han establecido barreras, trabas, controles, etcétera, para lo decible, lo pensable, lo legible. Sí. Quiero decir, siempre que aparece una tecnología nueva, como señala Lucila, aparece inmediatamente la explosión una vez más, de la diferencia de la variación. Digo, la Biblia de Lutero permite que cada cual lea lo que se le da la gana en el libro sagrado, con lo cual libera, digamos, a la lectura de toda tutoría, digamos, dogmática. Por supuesto que después vienen, ¿no? los controles para limitar esa posibilidad de leer infinitamente, ¿no? Cuando aparecen los archivos digitales, o cuando empiezan a digitalizarse los archivos, lo que aparece es primero, ¿por dónde se entra ese archivo? ¿No? Es decir, obviamente las entradas son infinitas, son múltiples, uno puede entrar por cualquier lado. Y segundo, ¿es necesario tener en cuenta la integridad del archivo entendido como un organismo? Que eso es lo que sería la ratio archivística clásica, o podemos empezar a despedazarlo para formar otros archivos, que es lo que se llama práctica anarchivística, es decir, a partir de un archivo, dentro de un archivo institucional, el Archivo General de la Nación, el archivo
qué sé yo, de YPF, el archivo de la policía, el archivo tal, y agarro pedacitos y voy armando lo que yo llamo un archivo, que en rigor no lo es una colección, pero no importa, digamos, Sí. ¿no? Es una práctica anarchivística que interrumpe la secuencia, que interrumpe la cronología, interrumpe la unidad de espacio, que significa un archivo en la ratio archivística clásica. Y lo que hace, por lo tanto, es construir un objeto nuevo. Me parece que esa es también una tarea de creación, de formación, inclusive que afecta a lo viviente, porque hay un interés no solamente político, ideológico, abstracto, sino hay un interés en relación con determinadas comunidades, ¿no? Entonces, en principio, uno celebra esa posibilidad. Luego tiene que empezar a verificar, bueno, si esa libertad, ¿no?, es atacada por formas en algún sentido, de reponer, de restaurar los antiguos límites, los antiguos permisos, las antiguas licencias, por un lado. Y por otro lado, si esa libertad en algún sentido no opaca la posibilidad de comprensión. Porque si vos tenés 1000 lecturas posibles de esta página, bueno, eso hace que yo no pueda decidir por ninguna. Por lo tanto, que yo nunca sepa lo que esta página dice, ¿no? Entonces, me parece también interesante metodológicamente en qué punto encontramos un equilibrio. Claro. Digo, porque si uno le dice, quiero decir, pedagógicamente, ¿no? Si uno va y le dice a una alumna, lee lo que quieras, total, ¿verdad? Y vos decís, no, está mal. O sea, el momento de la evaluación te va a volver contradictoria con vos misma, porque no puedes aceptar cualquier lectura de cualquier cosa. No puedes decir, Borges, los cuentos de Borges son una alabanza al peronismo. Digo, no, hay cosas, no. Entonces, para eso es que sirve la competencia filológica, porque en sí misma la competencia filológica te va regulando, ¿no?, esa libertad absoluta, que es una libertad que adoramos en la vanguardia, pero que desde el punto de vista de una pedagogía, de una memoria, digo, hay que en algún sentido fundamentar en los aspectos materiales, lo que el texto dice, por ejemplo, lo que los archivos sostienen. Entonces, para eso sirve la filología, para eso sirve la archifilología, para eso sirve la posfilología, como quieras llamarla. Para eso sirve, en todo caso, el análisis cuidadoso y detenido de los materiales. Porque si no, se empieza a construir cualquier memoria. ¿Cómo vas a construir una memoria si permitís que los textos digan cualquier cosa? ¿No? Entonces, bueno, no. La memoria, en algún punto, tiene que estar cuidada, resguardada, ¿no?, por lo que efectivamente se pretende promover como aquello que constituye nuestra memoria, es decir, lo que del pasado todavía nos afecta, vive en nosotros. Somos por ese pasado. Claro. Que no es cualquiera, es un pasado. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Yo creo que todo está en el siglo XIX, en los grandes ensayistas de la Organización Nacional. O sea, sos como claro, el Poder Ejecutivo dice lo mismo. Si querés saber qué pasa en el sentido, cómo llegamos hasta acá, yo creo que está ahí. O sea, bueno. Pero en fin, son modos de leer, por supuesto. Yo tengo un modo de leer muy sesgado, obviamente. Pero bueno. ¿Es posible pensar que existe una filología argentina, una filología latinoamericana, y en ese sentido, qué características distintas o propias tendría? Mira, el momento que se funda, se institucionaliza, mejor dicho, la filología en Argentina, que es el momento de la creación del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, sí, le piden a Menéndez Pidal que designe un director. Y en ese momento yo lo encontré citado, nunca vi la fuente directa, pero como la anécdota es muy linda, la repito como si fuera cierta. En todo caso es verosímil. Américo Castro parece que le escribe a Menéndez Pidal diciéndole: ¿de dónde les va a venir a los argentinos la filología? Tenemos que mandar nosotros nuestro virrey filológico para que... Bueno, que él fue uno de los directores del instituto, probablemente el más desastroso, porque obviamente no se sentía cómodo. Y finalmente Amado Alonso fue en quien recae la construcción del instituto. Pero, por cierto, la filología nos venía de los jesuitas, que tenían que hacer diccionarios para poder catequizar a los indígenas. Entonces hacían diccionarios, y por tanto eso ya es una intervención sobre los lenguajes de América. La filología nos viene del Inca Garcilaso, que es el primer intelectual mestizo y, sobre todo, el primer gramático, podríamos decir, que llega inclusive con sus observaciones sobre el castellano en América, sobre todo en Perú,
a modificar la ortografía misma del castellano. Porque él insiste en que él, como indígena, no puede resignar la C final en los nombres, Capac. Ahora, la C final no está ni en la morfología ni en la sintaxis española. Por lo tanto, gracias a la intervención de un filólogo como el Inca Garcilaso, que no se consideraba a sí mismo filólogo, pero en todo caso lo fue, la lengua castellana adopta, ¿no?, grafías y adopta modos de escritura y sobre todo modos de formación morfológica ajenas a la lengua hasta ese momento. Entonces tenés jesuitas en la colonia, tenés el Inca Garcilaso, tenés, qué sé yo, bueno, ya mencioné a Rosa Lira, pero también su hermano Raimundo Lira, tenés a Amado Alonso, que se nacionalizó argentino, con lo cual, te viene el español, yo puedo decir también había una perspectiva argentina, porque él fue muy sensible también a la cuestión de las lenguas indígenas, que venía de un poco antes. Una de las grandes polémicas fue Ricardo Rojas, es un gran filólogo argentino, además de un gran comparatista también. En el momento que Ricardo Rojas pide el instituto, una de las cosas que a Ricardo Rojas como rector de la universidad le importaba era una sección de lenguas indígenas, que en principio no tuvo hasta que en un momento de transición nombra a Lehmann Nietzsche a cargo de la sección. Y Lehmann Nietzsche se encarga efectivamente de construir archivos sobre las lenguas indígenas y desarrollar los cuadernos de dialectología en relación con las lenguas indígenas. Hay que tener un conjunto, me parece, de personalidades filológicas argentinas que luego llega a Ángel Rosenblatt, por ejemplo, ¿no? Un gran también estudioso que usó una noción que a mí me gusta mucho y sobre todo me interpela éticamente mucho, que es la noción de comunidad de destino. Él señalaba, ¿no?, la evolución del castellano en América, que no solo venían los andaluces por un lado, los vascos por el otro, los italianos los sicilianos por acá y los genoveses por allá, sino que se formaban comunidades lingüísticas de destino. Que por lo tanto, cuando venía, no digo el próximo barco, pero ponerle la siguiente camada migratoria, estos habían construido un lenguaje propio, siendo cada uno, o sea, habían construido una comunidad en el destino. Entonces, me parecía, él lo toma de otra parte, la noción de comunidad de destino, que por otro lado tiene una utilización política bien conocida en relación con la geopolítica actual, pero él lo tomaba en relación precisamente con la formación de comunidades afectivas, ideológicas, lingüísticas, culturales, etcétera, en relación con un destino común. Cosa que me parece también una dimensión a tener en cuenta. Y los que te mencionaba antes, ¿no? Sí. La gente que se forma en la filología, el caso de Enrique Pesoni, Elvira Arnoux, Raúl Antelo, Lucila misma en algún punto, Elida Loy desde ya, ¿no? Y que por lo tanto siguen considerándose o no filólogos, pero que siguen desarrollando trabajo que tiene que ver con esa perspectiva. Quería decir que Sí. aparte la filología argentina y además el tema de Américo Castro, ¿no? Se me cruzó que pienso que la gran respuesta es Las alarmas del doctor Américo Castro de Borges, el ensayo de Borges, que es extraordinario en ese sentido. Sí, es una pieza maestra del arte exactamente, va lujuriano, marcando realmente, sin hacer teoría, va realmente construyendo una teoría de alguna manera, ¿no? Y cuando termina con el tema del Martín Fierro, realmente citando, es una reafirmación de lo nacional a través de la lengua, es decir, ¿no? Vos fíjate que Sí. o sea, de dónde tanto les había salido a los argentinos la filología, que en el momento en que esta se institucionaliza en el Instituto Sí. de Filología, estaba Vicente Rossi, que era un filólogo silvestre. Por supuesto, porque le importaba mucho lo que Vicente Rossi decía, y lo cita y lo lee. Y Vicente Rossi tenía un boletín que sistemáticamente atacaba todos los boletines que iba sacando el Instituto de Filología. Con lo cual uno diría, si hay un ambiente polémico, significa que la filología funcionaba socialmente, que tenía un sentido, que estaba en algún punto marcando posiciones ideológicas y políticas, más allá de posiciones lingüísticas. Entonces, cuando sale una cuestión etimológica, inmediatamente Rossi va
en contra precisamente de los... Y él tiene un libro extraordinario que se llama Cosa de Negros, que es un libro que a Borges le importó y leyó muy bien. Pero, digo, me parece que la tradición es propia en ese punto. Por supuesto están los alemanes, por supuesto están los españoles, por supuesto Sí. hay grandes tradiciones filológicas que influyeron en la formación, digamos, del pensamiento y del método filológico americano, pero están estos ejercicios que me parece que son decisivos, ¿no? En la colonia. Los jesuitas, el Inca Garcilaso, digamos, la escolarización en el siglo XIX por parte de Sarmiento supone, por cierto, una situación, la encuesta folclórica que ya en el siglo XX Battini propone realizar y que se realiza en todas las escuelas. Digo, hay como un caudal, digamos, de materiales, pero sobre todo de perspectivas filológicas bien sólido. Eso que me olvidé de decir eso. Por ejemplo, una de las líneas que también se le ocurrió a Elida Sí. es porque dimos el seminario juntas. Al principio yo di menos, ella daba todo el seminario, después lo dimos a medias y un buen día, cuando ya estábamos por empezar el seminario con inscriptos y todos, hace 20 años más o menos, me dijo, Lu, no lo voy a dar más. Entonces a mí me agarró un ataque de locura de pensar cómo me iba a hacer cargo de lo que ella daba. Bueno, con la ayuda de ella también y la consulta lo hice, lo armé. Buscamos otra persona que la reemplazara. Vino Graciela Golchuk durante un tiempo, Sí. estuvo conmigo. Y después, bueno, ya se incorporó Magdalena Arnoux, que da la parte que daba Élida, digamos, ¿no? Pero en una, no me acuerdo qué fue, era una mesa que compartimos, pero no me acuerdo en dónde fue, allá en 25 de mayo, pero no me acuerdo qué congreso, que no sé qué, bueno. Que compartimos la mesa, Élida, Ana María Subieta, Marinés Palieiro y yo, Sí. que éramos las que habíamos trabajado con Barrenechea. Entonces, Marinés, que no la veíamos hace montones de tiempo, habló de su trabajo de folclore, pero que ella hizo su tesis de doctorado con Barrenechea sobre las variaciones de folclóricas de no sé qué corpus en La Rioja. Entonces, ahí cuando salimos, cuando ya estábamos terminando la mesa así chusmeando, Elida me dice, ¿y qué te parece si la invitas a Marinés Palieiro? Y dije, sí, me parece bárbaro, vamos a abrir líneas. Entonces ahí la invité a Marinés a que diera una parte del seminario. Y quedó estructurado así, es decir, Elvira, Magdalena Arnoux da la parte, digamos, de filología, de cómo, bueno, ya sabemos. Después, Marinés da la parte de esa línea de trabajo folclórico y yo me ocupo que desarrollé ya en Cosas Locas la traducción, ¿no? Y así quedó el seminario, pero quiero decir que esas líneas que a ella se le van ocurriendo, es como que estaba con las antenas permanentes a ver qué cosas, la imaginaba inmediatamente como una línea de trabajo en el área que a ella le interesaba, ¿no? Y que dominaba, por supuesto, muy creativamente. Claro. Bueno, quiero preguntarles a los dos. Lois de alguna manera mostró las tensiones, ¿no?, que conviven en la lengua, las contradicciones, algo de esto mencionaba también Daniel, aún bajo intentos de hegemonías lingüísticas, ¿no? Y lo que les quería preguntar es qué enseñanza deja en la actualidad esta mirada, también para pensar las disputas en torno al lenguaje, ¿no?, que también y tanto nos interesan también pensar desde la glotopolítica, ¿no? Bueno, la hegemonía siempre se imagina total a sí misma, ¿no? Pero no, por suerte no puede serlo. Entonces uno diría que la ventaja de poder observar los huecos, las salidas, los intersticios, ver a qué lugar donde la hegemonía empieza a trastabillar y meterse por ahí. Digo, me parece que la gran lección de Élida era precisamente eso. Dejemos que la
hegemonía sueñe su sueño de grandeza imperial, total, absoluta. Sabemos que no es así, con lo cual tenemos con qué entretenernos, Sí. por lo tanto con qué minar esa presunción de hegemonía. Vos fijate que en relación con, bueno, uno podría tomar un ejemplo muy burdo, que es la Real Academia Española, ¿no? La Real Academia Española, que siempre tuvo una pulsión hegemónica, bueno, tuvo que renunciar a ella de maneras muy dignas, por cierto, muy decorosas, pero que significaban, bueno, que no tenían razón, ¿no? Es decir, pensar que el castellano es una lengua que tiene varios centros, o sea, que es pluricéntrica, que por lo tanto está Sí. plurinormada, es decir, abandonar la idea de que la norma peninsular es la que vale y las otras son variantes dialectales. Todo ese trabajo tiene que ver con el ejercicio de muchas personas que estuvieron trabajando en los intersticios, demostrando que eso era una fantasía. Bueno, cada cual tiene sus propias fantasías, ¿no? O sea, de princesa, de rey, de hegemonía, de lo que fuere. Pero el trabajo concreto es lo que te va permitiendo colocar, ¿no? en su justo lugar a esos deseos y esas pulsiones. Sí, bueno, voy a decir una obviedad, ¿no? Que la lengua siempre fue un territorio de disputa, ¿no? Y que vinculado con la hegemonía de turno, por otra parte, ¿no? Qué sé yo, desde el latín, en su momento el alemán, en la ciencia, digamos, ¿no? Y por supuesto desde hace bastante tiempo el inglés. Pero creo que todo eso, además, y por otra parte que es lo más patético, digamos, ¿no? Lo más terrible, la destrucción, la ignorancia de las lenguas aborígenes, por ejemplo, ¿no? Y cómo se fueron perdiendo, no, fundamentalmente por el uso, ¿no? Pero además porque se iban muriendo los que la usaban y no había una política de memoria, precisamente, y de recuperación de todo eso, ¿no? Y no pienso solo en América, sino en el mundo en general. Y eso fue la política de Occidente, obviamente, ¿no? Muy colonial, que está en crisis total. Entonces no sabemos cómo va a ser esta cuestión de esa disputa, ¿no? Creo que está cada vez más en disputa todo eso, entre otras cosas porque la lengua primero fue una pata de una máquina que acompañaba, digamos, las conquistas, ¿no? Pero después está el famoso soft power, ¿no? A donde realmente, junto con el poderío económico, el prestigio cultural y el desarrollo tecnológico superior, impone su idioma, su propio idioma, como lengua franca. Entonces, eso me parece que como está resquebrajándose, realmente la disputa es muy extendida y muy fuerte, y se va a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero que creo que está ligado sobre todo a eso, a los modelos hegemónicos, ¿no? Que son los que están en crisis. Y veremos, bueno, no sé si lo veremos, pero bueno, Sí, va a pasar. Yo siempre digo, hay que, en el fondo, la historia magistra, ¿no? Enseña a cómo lidiar con las incertidumbres y con los cucos del mileniarismo y el fin de los tiempos. Entonces, bueno, sobreviviremos también a los dinosaurios, qué sé yo. Te agrego una cosita en relación Sí. con lo que dice Lucila para volver a alguna pregunta anterior tuya que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con las lenguas que efectivamente están desatendidas, las lenguas americanas desatendidas, las lenguas indígenas, aborígenes o como quieras llamarlas? Bueno, muchas veces las redes, ¿no? Han permitido la supervivencia y la recuperación de ciertos hábitos lingüísticos porque se forman comunidades y grupos, ¿no? Para el aprendizaje del quichua guaraní en redes. Sí. Me parece que eso también es importante, ver que efectivamente las redes no son solamente algo que viene a normalizar, sino que precisamente porque la hegemonía tiene agujeros, permite la recuperación de aquello que es muy arcaico o que estaba muy subalternizado, como es precisamente el ejercicio de esas lenguas, ¿no? Mira, en La Restauración Nacionalista, un libro que a mí me gusta mucho de Ricardo Rojas, Sí. él hace un estudio de los sistemas educativos, lo mandan a hacer un estudio de los sistemas educativos en Europa. Y él hace ese estudio y entonces él dice, nosotros deberíamos enseñar quichua
y guaraní como se enseña el celta en Francia. Cosa que nunca nadie hizo, pero no será el momento de empezar a pensar en recuperar esa hipótesis de Ricardo Rojas. Entonces nosotros, ahora que estamos con una carrera nueva, dijimos vamos a enseñar lenguas americanas, lenguas aborígenes, porque el francés y el inglés lo pueden aprender en cualquier cursito, pero esto no. Y sobre todo hace una cuestión que tiene que ver con una colocación política, la recuperación de una memoria, pero sobre todo, en algún sentido, una reivindicación de un lazo ético con aquellos que fueron, bueno, expoliados, exterminados, deportados, etcétera, etcétera, en relación con sus esclavizados, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve lo no hegemónico. Lo hegemónico puede, el espacio que deja lo hegemónico permite la recuperación de ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto también de ciertas perspectivas de trabajo. Claro. Bueno, por último, y ya llegando al final de este homenaje a Elida Lois, quiero preguntarles qué aportes creen que les hizo ella a sus trabajos, a sus investigaciones, y bueno, en qué medida estos trabajos van a seguir aportando a las nuevas generaciones de investigadores. Mira, yo en este momento estoy coordinando la edición de las obras completas de Rubén Darío en edición crítica. Con lo cual uno tiene que ver el trabajo que se hizo previamente en términos de edición crítica, bueno, decir crítica genética, pero en términos de edición. Y lo que hizo Elida es un modelo, digamos, insuperable desde ya, pero sobre todo es un modelo que nos sirve para no cometer errores, ¿no? Para ver que efectivamente, como yo te decía antes, anotar un texto no significa decir qué es lo correcto y qué no lo es, sino significa ver el abanico de posibilidades que se abre cada vez. No es solamente hacer notas contextuales, sino también ver que ciertas decisiones textuales que se toman tienen que ver con posturas ideológicas y políticas. Bien. Lucila. Sí, bueno, yo ya dije, a mí me parece que eso, que Elida es tomada básicamente, o sea, el aporte, el futuro, digamos, de las investigaciones de Elida para seguir vivas son sus aportes, sus sólidos aportes teórico-metodológicos, ¿no? Más que en sí después leer los trabajos ya a dónde se aplicó eso, qué es lo que ella hace. Y hay un librito que ella, que es el famoso, yo nunca se me acuerdo los títulos, creo que es Génesis de Crítica Genética y Estudios Culturales, que publicó en Edicial, en una colección que dirigía Elvira no, que es un libro excelente con respecto, así, pedagógico y didáctico, con respecto a qué es la crítica genética, cómo se trabaja, qué es lo que hay que hacer, qué significa, bueno, y esto también es interesante. Elida estaba sorprendida del éxito de ese libro, porque en el fondo a ella le parecía un trabajo subsidiario, es decir, lo importante era ese meterse, como digo, en los intersticios del lenguaje, claro, para sacar cosas, buscar y después hacer una interpretación, pero sobre todo tenía una inmensa pasión por eso, por meterse en todo el trabajo que, insisto, para muchos de nosotros, y ella lo dice también en ese librito, que es un trabajo engorroso, pesado, largo, que lleva no sé cuántos años, para después hacer 5 paginitas, ¿no?, que se basan en eso. Y si uno lo ve, son trabajos así publicados, sí, con 5 paginitas adelante, que es lo que interpreta todo lo que está ahí, ¿no? Por eso a Elida creo que le interesaba básicamente eso, y que lo que produjo, como dice Daniel, me parece perfecto, que es un modelo teórico metodológico que uno lo saca de su obra, digamos, ¿no? Pero que eso es lo que trasciende, lo que va a seguir trascendiendo, creo yo, ¿no? También. Bueno, que ya vemos que lo están usando ahora, ¿no? Sí. ¿Tienen pregunta, ¿tienen los manuscritos de Darío? Algunos sí, otros no. Bueno, o dactiloscritos de versión de esa época, ¿no? Sí, hay muchas cosas,
Pero después te Bueno, cuento. después lo seguimos. Bueno, llegamos entonces al final. Muchas gracias, les agradecemos por haber venido a este encuentro y bueno, nos vemos pronto. No, Gracias pero a vos y al equipo muchísimas técnico. gracias a vos, realmente a ustedes. Fue un placer y además estar con ustedes. Bueno, gracias.